Así de pies vamos a leer las Escrituras. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice así: Pedro, apóstol de Yeshua, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. En esto os alegráis, a pesar de que por ahora, si es necesario, estéis afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Yeshua. A Él le amáis sin haberle visto, en Él creéis y aunque ahora no lo veáis, ahora creyendo en Él os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para vosotros. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Yeshua que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Yeshua y las glorias después de ellas. A ellos les fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. Versículo 13. Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Yeshua. Como hijos obedientes, no os conforméis a las pasiones que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes bien, así como aquel que os llamó es santo, también sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno sin hacer distinción de personas, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Yeshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de vosotros. Por medio de Él creéis en Dios, quien le resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria,
de modo que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad para un amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros ardientemente y de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece, porque toda carne es como hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra del Evangelio que os ha sido anunciada. Amén. Oramos. Soberano Dios, Rey del universo, digno de todo honor, de toda gloria y de todo poder, digno de toda alabanza y de todo reconocimiento. A ti te damos la gloria y el honor y el poder, porque tuyos son y a ti te los remitimos. Y a la vez te damos gracias por lo que tú eres. Una vez más nos reunimos en esta casa dándote las gracias, porque tú eres un Dios soberano. Agradeciéndote por la restauración del estado de ánimo de nuestro hermano Humberto, gracias. También te agradecemos por la salud que nos has dado. Te bendecimos. Bendito sea tu nombre por cada familia. También gracias. Padre, delante de tu presencia está la vida de nuestros pastores. Gracias por ellos. Pero también delante de tu presencia, gracias por la petición de nuestra hermana Cristina. Tú conoces el corazón de ella. Tú conoces cuál es el propósito de ella. Tú conoces sus sendas, sus caminos, al igual que el futuro de sus hijos. Bendito sea tu nombre para siempre. A ti en tus manos entregamos nuestras cargas y te damos gracias por la respuesta. Bendito eres por los siglos de los siglos, porque tú eres el único que suples, el único que nos ayudas, el único que nos esconde bajo la sombra de tus alas, el único que tienes misericordia de nosotros. Gracias por la paz que nos has dado y gracias por las sanidades que has efectuado en esta semana. Aquellas peticiones que hemos levantado delante de ti, gracias por la respuesta. En esta tarde te agradecemos y confiamos en la asistencia de tu divina y santa presencia en nuestro medio, que tú nos ayudarás al estudiar tu santa palabra. Danos espíritu de entendimiento, espíritu de discernimiento. Ayúdanos a atesorar tu palabra, pero ayúdanos a vivirla también. Gracias por el consejo de tu palabra en nuestras vidas. A los niños, niñas, gracias. Tú sabrás bendecir a sus maestras y sabrás ayudarles. Sabrás poner en el corazón de los niñas y los niños obediencia y una mente lista para atesorar lo que tú tienes para ellos en esta tarde. Te damos gracias por los méritos de Yeshua, nuestro Redentor. Amén y amén. Ok. En este capítulo que hemos leído de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a recordar algunas cosas y otras las vamos a ver. Otras ustedes ya las escucharon porque es una de las cartas más, podemos decir, más trajinadas, podemos casi hablando así. Y que la gente, pues, lógico, les gusta mucho. Y a mí también me gusta. Y una de las cosas que nos enseñaron en un comienzo, incluyendo antes de conocer las escrituras, es que Pedro, pues, es que era el que tenía las llaves de allá arriba, ¿no? No sé si usted se acuerda de eso. Y que él estaba ya listo en la puerta, parado en la puerta, y usted llega y le tocaba y le miraba la cara. Ah, tú eres. No, tú no tienes derecho aquí. O tú sí, venga, venga. Y el que no era, pues es que lo sacaba, ¿no?
pero decían que él tiene las llaves. Y eso es lo que han enseñado por siglos. Es que San Pedro, que tiene las llaves de allá. O sea que si yo me le aparezco allá y no me le aparezco bien, pues no me abre la puerta. Pero eso no es lo que la Escritura dice. Y un día yo hablando hace años atrás, evangelizando en Colombia, le estaba diciendo a alguien que me dijo, no, es que allá está San Pedro y cuando yo vaya a tocarle la puerta, él me va a abrir. Y yo le dije, ¿por qué él tiene la llave? Y yo le dije, no, es que muchos piensan que la llave que habla la palabra que Cristo le dijo a Pedro es una llave de piedra, de bronce, de metal o de madera. Pero eso no es lo que la Escritura dice. La llave que se está refiriendo aquí es precisamente a las buenas nuevas, al Evangelio. Porque si miramos bien el contexto de ese pasaje, vemos que Pedro fue el primero en pararse y dar el discurso el día de Pentecostés, que 3,000 personas o más se convirtieron. O sea que él con la palabra abrió la entrada al reino de los cielos y las personas se convirtieron. Eso es lo que dice. La llave fue la palabra. Exactamente. Entonces la persona dice, no, pero es que San Pedro y San Pedro y San Pedro, que él es el escogido. Y le dije, bueno, si usted quiere creerlo así, pero lo que el contexto de la Escritura nos dice es que es el primero en pararse y dar el discurso. O sea que si usted y yo obedecemos a lo que la palabra de Dios nos dice, nosotros abrimos la entrada al reino de los cielos a través de las Escrituras, con el mensaje de la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Es algo que tal vez usted lo sabía o se había olvidado, no sé, lo estoy recordando. Ahora, esta carta que él escribió, que es una carta universal, pues fue escrita cerca de Roma. Y también la historia cuenta de que Pedro murió colgado en un madero con los pies hacia arriba. Ahora, esta carta tiene relación con la carta de los Hebreos. ¿Por qué razón? Con esto no estoy diciendo que Pedro escribió a Hebreos, sino que digo que tiene relación con la carta de los Hebreos, sencillamente porque denota el mismo contexto en que fue escrita para los cristianos que estaban siendo perseguidos. Había una persecución bastante fuerte en ese momento cuando el apóstol escribió esta carta, y eso lo vamos a comprobar. Pedro, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo. Voy a leer como está aquí. Ahora, ustedes entienden qué quiere decir apóstol. ¿Sabe qué significa apóstol? Apóstol es un enviado. Es alguien que ha sido enviado para ejercer algo, para hacer algo, para etcétera, etcétera. Él es un apóstol. Dice, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión. Ahora, cuando se habla de dispersión, se está dando a entender de gente que fue, como le digo, que salió de su territorio, le tocó salir debido a la persecución, dispersión. Es decir, que fueron dispersos estando aquí en Nueva York y les tocó salir, digamos, a Filadelfia, Washington, etcétera, etcétera. Dispersión, fueron esparcidos, o sea, salieron del lugar donde se encontraban. Dice en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, estos lugares que se habla aquí, Ponto, Galacia, Asia, Capadocia y Bitinia, son lugares en el norte de Asia Menor. Asia Menor, allá fueron ellos esparcidos. Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, parte del norte, Asia Menor. Estas regiones se encuentran en el Asia Menor. Dice así, elegidos conforme al previo conocimiento. Ahora, alguna de sus Biblias dice elegidos según la presciencia. Creo, ¿alguno tiene esa Biblia que dice así? Presciencia, su Biblia dice así, ¿cierto? Presciencia. Ahora, presciencia quiere decir previo conocimiento. Mi Biblia dice el previo conocimiento de Dios Padre por la santificación. Ya Dios tenía de antemano previsto lo que iba a suceder porque Él conoce el futuro. Es decir,
En el presente Él conoce lo que va a ser el mañana, porque Él es la eternidad, Él cubre toda la eternidad. Él es, podemos decir, el espacio, Él está en todo y Él conoce lo que va a ser mañana. Dice, elegidos según la presciencia, o sea, previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, gracia y paz sean multiplicadas. Ahora, cuando dice, parece que Pedro, esta carta que escribió, la mayoría de lo que está aquí escrito, él lo escribió en base a lo que él sabía ya del antiguo pacto. Porque esto de ser rociado, nosotros lo encontramos en el libro de Levítico y aún en el libro de Éxodo. Ser rociado, que era lo que el sacerdote hacía para mitigar, o sea, para cubrir algo. Cuando hacían los sacrificios de los corderos, tomaba la sangre y luego rociaba a la gente, a la congregación, al pueblo. Por eso dice aquí, para ser rociados, rociados, y tiene que ver, si lo trasladamos a la época de Yeshua, al sacrificio de Yeshua, tiene que ver con el sacrificio que Yeshua efectuó en la cruz del Calvario, porque dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, para que los pecados suyos y míos fueran completamente borrados, hubo alguien que morir. No como lo que hacía el sacerdote anteriormente en el antiguo pacto, que cogía el cordero y lo sacrificaba, tomaba la sangre y luego rociaba la congregación. Pero la sangre de Yeshua es específica. ¿Por qué razón? Porque lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, solamente cubría. Pero lo que hace Yeshua al derramar su sangre, quita, limpia. En el Antiguo Testamento cubría, pero no quitaba, no limpiaba. Pero con la sangre de Yeshua sí quita el pecado del mundo. Por eso es que Juan el Inmersor o Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego los sacerdotes levitas no decían, tu pecado es quitado, en ninguna manera. Solamente cubría por encima, ¿me entiende? Pero con Yeshua sí, nuestro pecado es limpiado, es quitado, es borrado. Porque Él dice, vuestros pecados han sido quitados y lanzados a lo profundo de la mar. ¿Entiende? Entonces, en Jesucristo, en Yeshua, nosotros sí tenemos redención y perdón para nuestros pecados. Ahora, aquí se ha enseñado, y el pastor lo ha enseñado y otros han enseñado, que aquí está hablando acerca de los pecados que nosotros cometimos antes de conocer a Yeshua. Porque ya después que llegamos a los pies del Señor Jesucristo, y nosotros hacemos algo con conciencia de que no lo debiéramos hacer, entonces esa es otra situación. Porque entonces ya expondríamos a vituperio el sacrificio que Cristo hizo en el Calvario. ¿Me están entendiendo? Hasta aquí me están entendiendo. Entonces, para ser rociados por la gracia, o sea, ser rociados con la sangre que Yeshua dice que fue un cordero, como un cordero sin mancha. Isaías lo presenta como un cordero sin mancha. Como cordero fue llevado al matadero y eso es real. Entonces, ya Yeshua como cordero, su sangre sí quita el pecado suyo y el pecado mío. Ahora, por eso es que nosotros, y yo cité este versículo hace 8 días, si no me equivoco, dice, estad pues firmes, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad, con que Cristo os hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque el que hace pecado, esclavo es de su pecado. Si nosotros seguimos practicamos algo por lo cual ya la Escritura nos dice que hemos sido perdonados, pero insistimos en ello, entonces nos convertimos en esclavos de esa situación que estamos practicando, que realmente pues no conduce a ninguna parte, sino a la perdición.
Ahora bien, el versículo 2 dice, bendito sea, estoy en 1 de Pedro capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Otra versión dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y cuando nos dice renacer, ¿qué fue lo que Yeshua le dijo a Nicodemo? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se acuerdan? San Juan capítulo 3, Johanán 3. El que no naciere de nuevo. O sea, aquí nos dice que nos ha hecho renacer. Nos hizo nacer, dice mi versión, para una esperanza, algo nuevo, algo nuevo. O sea que dice la Escritura que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero que a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros hemos llegado a renacer. O sea que ya no somos los que éramos antes, porque ahora la Escritura nos dice que, 1 de Pedro capítulo 1, esto era el versículo 3, ahora la Escritura nos dice que, se me fue el texto que iba a citar, por citar otro texto. Ahora la Escritura nos dice que nosotros, segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en, voy a citarlo como dice la versión en la Reina Valera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. O sea, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces, cuando Pablo dice que si alguno está en Yeshua, nueva criatura es porque ya nosotros hemos nacido de nuevo, hemos renacido de nuevo. Porque eso fue lo que Nicodemo le dijo al Señor. Pero ¿cómo es posible que uno después de ser viejo, digamos como yo, no me diga viejo, no, pero un viejo como yo sea niño y vuelva a entrar otra vez por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí nos dice que nos hizo nacer de nuevo. Hizo nacer de nuevo en el sentido de que nuestra mentalidad ha sido cambiada. Nuestra vida ha sido transformada. Nuestro vocabulario ha sido modificado. Nuestros caminos han sido completamente transformados. O sea que ya no hacemos lo que hacíamos antes, porque hemos renacido de nuevo. Por eso es que Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor o nuestro Adón Yeshua, que según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza. Esa esperanza está en el más allá. La tenemos desde aquí, la añoramos y estamos en espera de ella. Pero no quiere decir que ya lo hemos alcanzado todo. Porque mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este planeta, todos los días tenemos que seguir luchando. Tenemos que luchar contra la enfermedad, tenemos que seguir luchando contra los problemas, tenemos que seguir luchando contra las adversidades, tenemos que seguir luchando contra las necesidades, tenemos que seguir luchando en la casa con los hijos, los padres contra los... Bueno, etcétera. Tenemos que seguir luchando en el trabajo, tenemos que seguir luchando. Pero cuando estemos allá, estas luchas van a terminar. ¿Y sabe por qué van a terminar? Porque ya no vamos a vivir de la manera que vivimos ahora, pero vamos a estar en la misma presencia de nuestro Adón Yeshua. ¿Estamos de acuerdo? Una esperanza viva. Por eso debemos nosotros de luchar cada día. Ahora bien, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los siglos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Estoy en el versículo 5, para la salvación preparada para ser reservada en el tiempo final. Esto quiere decir que aquí se cumple lo que dijo Matillajo. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Si usted ahorita está en los caminos de Yeshua, pero usted retrocede, recuerde que usted no ha llegado al final todavía. Si usted o yo nos morimos ahora, ese es nuestro final aquí, en este momento. Pero mientras sigamos vivos, nosotros tenemos que seguir luchando. No pierda eso de vista. Por eso es que Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta, al premio
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy leyendo como dice la versión, la Reina Valera. O sea que mientras nosotros estemos en vida, mire, todos los días tendremos lucha. Todos los días tendremos problemas, todos los días tendremos dificultades, todos los días tendremos que hacerle frente a circunstancias adversas que vienen a nuestras vidas. No se olvide de esto. Usted no lo ha alcanzado ya todo. Yo tampoco lo he alcanzado todo. Pero una cosa hacemos entre usted y yo, proseguimos adelante a la meta. ¿Estamos de acuerdo? Hermano. Ok, el versículo 6. El versículo 6 dice: en esto os alegráis a pesar de que por ahora, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tengáis que ser afligidos. La Biblia no dice que la vida cristiana es un camino de rosa. Al contrario, aquí nos dice que si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, ¿para qué viene la prueba? La prueba viene... ¿Quién me dice para qué viene la prueba? ¿Para qué viene para qué le viene una prueba a usted? ¿Para qué? Yo pienso que es cuando uno se da cuenta que tanta fe tiene uno. Para ver cuánta más fe tiene uno. La hermana dice para afirmarnos. ¿Qué nos dicen por acá? A ver, por acá, ¿qué hable? ¿Quién habló? Para pulirnos más. Ok. Cuando usted va a entrar a la universidad muy bien, para perfeccionarnos. Pregunto, mire, una vez, y eso hace años, hace más de 15 o 18 años, que yo fui a aplicar para un trabajo en Home Depot. Vean, me hicieron una prueba de más de 100 preguntas, escritas, de todo, como si fuera a entrar para la universidad. Ay, yo sudaba, pero una cosa tremenda. Ahora, ¿cuál era el propósito de la prueba? Para saber si yo sabía o si pasaba la prueba o no. Ahí viene precisamente, aquí dice, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué viene la prueba? Primero para afirmarte y para perfeccionarte y para ver si en quién has creído. Si tú pasas el examen, si pasaste la prueba de la dificultad, bienvenido. Desafortunado, yo creo que pasé la prueba, pero la última pregunta que me hicieron, ¿cuánto dinero usted quiere ganar? Yo puse $25 la hora. ¿A dónde me van a pagar 25 pesos en ese tiempo? Y eso hace más de 18 años. Y ahí me tumbaron porque nunca me llamaron. ¿Se da cuenta? Después de haber sudado yo la gota, como dice la canción, la gota gorda, pero no la vaya a cantar a usted. Después de haber sudado la gota gorda, entonces, y otra pregunta que me hicieron fue verbal. El manager me dice, bueno, si usted ve, voy a ver si lo puedo traducir bien. Si usted está trabajando con dentro del trabajo hay un amigo suyo, hay un hermano, un familiar, y usted ve que se está sacando algo del departamento de aquí del trabajo, ¿usted qué haría? ¿Lo diría el manager? ¿Llamaría a la policía o se quedaría callado? Me acuerdo eso como si fuera hoy. Qué pregunta tan capciosa en el aspecto de leyes, de los jueces o los abogados. Hacen un tipo de pregunta esa, que se le llama capciosa, preguntas capciosas. Entonces yo leo, ¿usted qué haría? Llamaría a la policía. Supongamos que es su hermano, que es su primo, su pariente. ¿Usted qué haría? Llamaría a la policía. Usted ve que se está llevando algo que no es de él. Es del edificio. Llamaría a la policía, le reportaría al manager o se quedaría callado. Lo voy a dejar para que usted piense. Seguimos. Terminé el cuento. Sí, todos los cuentos los he hecho y nunca los termina. No, porque aquí estamos en la Biblia. ¿Cómo? Bueno, está bien, hermano. Yo sigo su consejo. Seguimos aquí. El versículo 7 dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Voy a leer más porque yo me propuse una meta. Dice el versículo 10, obteniendo así el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pregunto, ¿el oro se deshace o no? Cuando se prueba, ¿cierto?
cuando se somete a demasiadas temperaturas de calor se deshace. Pero aquí dice que el oro, aunque perecedero, se prueba a vuestra fe. Dice que vuestra fe sea ya en alabanza. O sea que la fe suya y la fe mía no debe perecer, sino que debe permanecer, ¿sí o no? O sea que cuando viene la dificultad, usted y yo somos personas que creemos, hemos aceptado, hemos recibido grandes cosas de parte de nuestro Creador. Entonces, cuando viene la dificultad, yo digo, llueva piedra, caiga palo, yo debo permanecer fiel, creyendo y esperando en el Eterno. Eso es mi consejo. Y si tú y yo somos buenos creyentes en el Mesías, venga lo que venga, nada nos va a tumbar de ahí. Por más difícil que sea la circunstancia, que es lo que dice, aunque padre y madre me dejare, el Eterno con todo me recogerá. Aunque mi pariente, qué sé yo, esposa, esposo, qué sé yo, pero venga lo que venga, nosotros debemos de permanecer fieles en la fe. El oro se prueba con fuego y perece, pero nuestra fe debe permanecer siempre, hasta el día que el Señor nos llame a rendir cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta hasta aquí. El versículo 10 dice, acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para vosotros. Ellos escudriñaban, estoy en el versículo 11, escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías o de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. O sea que los sufrimientos que tuvo el Mesías, esos ya estaban escritos en las escrituras, ya estaba predicho en las escrituras. Pero también estaba predicho las glorias que vendrían después de ello. Los sufrimientos suyos y los sufrimientos míos que tenemos en esta edad presente, aquí donde nos encontramos, ya Dios los sabe, ya Él los conoce, ya están. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios sabía que nosotros tendríamos que pasar por ciertas dificultades. Pero también nos dijo que el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Perseverar hasta el fin, esperando el día feliz. Cuando el Señor nos llama a rendir cuenta, mire, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más angustia. Y ahí sí, como dice el libro de Revelación, que lo estudiaremos más adelante, estaremos frente a un mar de cristal. Usted se imagina caminar unas calles de oro y caminar por encima de un mar de cristal. ¡Uy, qué felicidad! Pero para eso se necesita perseverar. Perseverancia en los caminos de nuestro Creador. Hasta el fin. Ahora bien, a ellos, y esto está hablando acerca de los profetas, que ellos hablaron acerca de estas cosas, pero sin embargo, como estudiamos en el libro de Hebreos, ellos no tuvieron el privilegio de ver lo que nosotros estamos haciendo hoy, de tener lo que nosotros tenemos hoy. Ellos no tuvieron ese privilegio. Los profetas, inclusive los patriarcas, las 12 tribus, inclusive Abraham, murió Abraham está ahí, David está ahí. Pero nosotros hoy estamos en vida proclamando que hay esperanza en el Señor Jesucristo. Hay esperanza en nuestro Creador. Ahora bien, dice a ellos que no para sí mismos, sino para vosotros administrar las cosas que ahora han sido anunciadas por los que os han predicado la Besorá, o sea, el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. Imagínense. Qué bendición y qué privilegio es nosotros poder enseñar, poder compartir la Besorá. Estoy hablando de Besorá, es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Aquí aprendemos hebreo y aprendemos griego y español también. Chino no, yo no sé chino. Por eso, versículo 13, con la mente preparada para actuar siendo sobrios, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Yeshua, en la revelación de Jesucristo. Versículo 14, como hijos obedientes no os conforméis a las pasiones que antes teníais estando en vuestra ignorancia, antes bien, así como aquel que os llamó es santo, también
Sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y les decía a ustedes que Pedro tomó precisamente el escrito este que está aquí, lo tomó del antiguo pacto. ¿Dónde está esa expresión ser santo? Está en el antiguo pacto. Le voy a dar la cita. Déjeme ver. Si nosotros chequeamos Levíticos 11:44, ahí encontramos esta cita que Pedro está citando en este pasaje. También cuando nos habla de extranjeros y peregrinos, son citas que están en el antiguo pacto. Escrito está, sed santos porque yo soy santo. La palabra santo la hemos estudiado aquí, nos la han enseñado. ¿Quién es un santo? Uno consagrado, uno que ha sido separado, uno que ha sido apartado, uno que ha sido llamado a ejercer ¿qué? O a vivir para alguien que es santo. Sed santos porque yo soy santo. O sea, que no quiere decir que está allá arriba, usted está aquí en la tierra. Y mientras sus pies estén aquí en la tierra, mire, diríjase como un santo. Así le digan feo, aunque usted sea bonito, usted sigue siendo bonito. Y si le dicen bonito, aunque usted sea feo, no se preocupe por eso. Si a Yeshua le dijeron cuanto le quisieron decir, no se preocupe por eso. No hay ningún problema. Lo más importante es lo que está preservado para nosotros. Eso es lo más importante. Seguimos. ¿Alguien me iba a preguntar algo o me olvidé? Junior me iba a preguntar algo, no creo, ¿no? No, ok, listo. El versículo 17 dice, y si invocáis como Padre a aquel que os juzga según la obra de cada uno sin hacer distinción de personas, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué fue lo que Pedro aquí está indicando la escritura que está en Levíticos capítulo 25, versículo 23 y el Salmos 39, 12, donde nos habla acerca de que nosotros somos extranjeros? Eso está en Levíticos y está en el Salmo, y hay otras citas también. Dios mismo le dijo a Abraham, le dijo a estos otros, a algunos de los patriarcas, ustedes son extranjeros, ustedes son peregrinos en esta tierra. O sea que de un momento a otro Dios nos llama a rendir cuenta, como le dijo aquel que dijo, ampliaré mis graneros porque ya no tengo a dónde almacenar, haré el edificio más grande para meter todo lo que tengo. Y de pronto alguien le dijo, una voz le dice, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has ganado, ¿de quién será? O sea que mientras estemos aquí no seguimos siendo sino peregrinos y extranjeros. Esto no quiere decir que nosotros no debemos trabajar. Sí, debemos que trabajar, porque la escritura nos dice, el que no trabaja que tampoco coma. Pero no pone nuestra mirada en todas las cosas de aquí, porque lo que se ve es pasajero. Lo que nosotros tenemos aquí, cualquier cosa que nosotros tenemos, un día se va a quedar. Si no se termina antes que nosotros nos muramos, se va a quedar aquí. La casa, el apartamento, el edificio, el carro, qué sé yo, lo que sea, se va a quedar aquí. ¿Por qué? Job dice, y Pablo lo corrobora, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito, dijo Job, cuando perdió todo lo que tenía. Y Pablo dice, pues nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar de aquí. Entonces, ¿por qué a veces nosotros peleamos y molestamos? ¿Qué versículo quedamos? 18. Tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Yeshua, como de un cordero sin mancha y contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los tiempos por causa de vosotros. Versículo 21. Dice,
por medio de él creéis en Dios, quien le resucitó entre los muertos y le ha dado gloria, de modo que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Mire lo que dice aquí. A la verdad, Yeshua, él fue destinado para la salvación nuestra desde antes de la fundación del mundo. Y yo no entiendo por qué hay gente que dice, bueno, pero si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué razón los hizo? Hay gente que le hace esas preguntas a uno. Pero es que Dios sabía. Mi respuesta es que Él es soberano. Pero al momento en que Él sabía que ellos iban a desobedecer, ya Él tenía el remedio precisamente para la descendencia de Adán. ¿Cuál es el remedio para la descendencia de Adán? Que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el contexto más abajo dice, más a todos los que creyeron. Ahora, eso dice Juan. Pablo a la iglesia de Roma dice, por cuanto todos pecaron. Pero luego nos dice que nosotros no hemos sido engendrados de sangre ni de carne, sino que hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios, por Dios mismo. ¿Ah? Ahora bien, cuando Pablo nos dice por cuanto todos pecaron, déjeme buscar Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Ya les dije el versículo, pero quiero repetírselo a ver si usted despierta la vida como yo en el día de hoy. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios, o sea, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, es el versículo 23 del capítulo 6. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que ya el Padre había destinado a Yeshua para que viniese a este mundo en rescate para usted y para mí. Por eso yo pregunto, y pregunté un día, voy a ver si usted recuerda, si usted es buen estudiante y retiene algo. Hay dos razones por las cuales nosotros le pertenecemos a Dios. Deme una de ellas. Primero por aceptarlo. ¿Ah? Por aceptarlo en nuestras vidas. Por aceptarnos. Diga, hermano. Que nos creó. Por creación. Por redención. Nosotros le pertenecemos a Dios por creación y por redención. ¿Qué es lo que la Escritura nos dice? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ahora, ¿qué es lo que la Escritura nos dice? Que solamente en Él hay redención, perdón y justificación para nuestras vidas. Entonces, fuera de ahí no hay nada. Creación y redención. Nosotros, en mi trabajo hay un muchacho, un chino, dice él no cree en Dios. Dije, pero alguien le estaba diciendo antier, bueno, pero tú estás vivo, ¿cierto? Tú sabes que estás vivo. ¿Cómo viniste a este mundo? Ah, que donde hay agua hay vida. Así le dijo. Es que donde hay agua hay vida y por eso yo estoy vivo y yo no creo en Dios. Dios no, para mí no es Dios. Es un jovencito y da pesar con él porque, bueno, seguramente eso lo ha recibido quién sabe de quién. No cree en Dios. Pero aún el más ateo, por más ateo que sea, se llega el momento en que dentro de sí tiene una creencia en Dios. Cree en Dios. Aunque no hay Dios para él, pero cuando está con la soga al cuello, ahí sí dice, ¡ay, Dios mío! Ahí sí. Y dice que no hay Dios, sin embargo está peleando con un ser que no existe para él. Es que no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. ¿Y entonces por qué lo nombra? ¡Qué problema! Entonces, desde antes de la fundación del mundo, ya nosotros teníamos alguien que apelaría para nuestra salvación. Es Yeshua, el cual pues sabemos que Él se encarnó. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Ok, dice así, el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros ardientemente y de corazón puro, pues habéis nacido, estoy en el versículo 23 del capítulo 1 de Primera de Pedro, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Ok, cuando se dice que hemos nacido de nuevo, no de simiente
corruptible, sino incorruptible. ¿Qué podemos entender ahí? Que el que nos ha hecho renacer de nuevo es Yeshua. El cual, ¿qué es lo que la Escritura dice? Que ni la misma muerte ni el sepulcro no lo pudo corromper. O sea que Yeshua nació, cuando una persona se muere a los 3 días, qué sé yo, mientras no lo, inclusive que le echen formol y de todo, qué sé yo, empieza a descomponerse, ¿cierto? Empieza a descomponerse porque no tiene células. Y al no haber células, todo el cuerpo empieza a descomponerse al punto en que solamente va quedando los huesos. Pero es que Yeshua, a pesar de que estuvo en el sepulcro, pues el sepulcro no lo pudo corromper. La muerte no lo pudo corromper a él. La muerte no tenía poder sobre él. Al igual que la muerte no tiene poder sobre nosotros. Y si usted o yo partimos esta noche, acuérdese que usted va a quedar en un sueño profundo hasta el día de la redención final. El día que el Señor lo llama. No diga, oh, se murió, que morir, ni que nada. No se ha muerto, está durmiendo. Mi amigo Lázaro no ha muerto, sino que duerme. Voy a despertarlo. Y un día el Señor nos va a decir, oh, voy a despertar a mis hijos. Aquellos que están, los patriarcas están dormidos. Abraham está dormido. Moisés está... Bueno, dice la Escritura en Levítico, yo estaba leyendo, que el Señor sepultó a Moisés y que no se sabe a dónde lo sepultó. Y él murió en el monte Or. El Señor mismo. Y luego el profeta, más adelante, uno de los profetas menores, dice que cuando Satanás discutía por el cuerpo de Moisés con el arcángel, dice que, bueno, le digo bueno, el Señor te reprenda. Y desapareció. Nadie sabe dónde Dios sepultó a Moisés. Ahora, el día de la transfiguración, ¿quién fue que le apareció a Yeshua? Moisés, ¿y quién más? Y Elías. Elías, el Señor se lo llevó. A unos dicen que está en cuerpo y alma en el cielo, pero eso no es lo que la Escritura dice. Dice que ¿quién ha venido del cielo sino el que descendió del cielo? O sea que solamente allá, en la presencia misma del Santo, solo está en cuerpo y alma Yeshua. Es el único, porque Él se fue en cuerpo y alma de aquí. Acuérdense lo que dice Hechos 1:8. Que estaban los discípulos mirando y un gentío cuando él fue levantado. Y luego 2 varones vestidos con vestiduras blancas se pararon delante de la multitud y dijeron, varones israelitas, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es el único que está en cuerpo normal, físico allá. Nadie es más, dice la Biblia. Entonces, los otros están dormidos, están durmiendo. Mi amigo Lázaro duerme, voy a despertarlo. Y después que el Señor resucitó a Lázaro, los amigos lo buscaban para matarlo de nuevo. Oiga, qué contrariedad de la vida. Sí, lo persiguieron, lo iban a matar otra vez. Pero Lázaro murió de nuevo. Aquí nos dice de una simiente incorruptible por Yeshua. Yeshua es la simiente incorruptible que nos habla la palabra del Señor. Y por eso hemos sido engendrados, no de sangre ni de carne, sino de la simiente de nuestro Creador. Ahora dice aquí, versículo 24 y 25, ya terminamos. Toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra de la Besorá que os ha sido anunciada. Pregunto, ¿por qué nosotros somos tan orgullosos? ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos en la flor de la juventud, andamos ahí, todo pirispispispi, y no queremos ni pisar, ni poner los pies en el piso. Y andamos que, ay, mírame, no me toques, y qué sé yo, y hacemos tantas cosas. Y el hombre, bueno, en Colombia le decían a los jóvenes, es que Coca-Colito y sin plata, le decían anteriormente. No sé ahora si le dicen lo mismo. Y a las muchachas, ay, pero más sería pasó para el cementerio. Y nada que, mira, no me toques. Cuando un día, nosotros somos como la flor, mire, la flor nace, sale
llega el sol, es decir, le cae un poquito, sale con todo su esplendor y es hermosa, bien hermosa la flor. Pero cuando viene el sol y le llega con fuerza, empieza a marchitarse, empieza a decaer, hasta que se dobla. Después que se dobla, mire, a ver si yo puedo todavía andar derecho. Andar derecho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bien, eso era cuando yo era joven. Cuando ya empiezan a llegar los años, entonces ya no ando así, sino que ya ando así. Y después voy a andar así. Así. La flor, vino el sol, llegaron los años, me dieron con fuerza de todo el trajín de la vida. Entonces ya yo no tengo las mismas fuerzas que tenía cuando estaba joven, cuando estaba muchacho. Entonces empiezo a declinar. Esa es la flor, lo que dice la Escritura. Somos como la flor del campo, la hierba. La hierba nace, crece. Pero cuando viene el sol, empieza a encorvarse. Así son los años cuando nos llegan a nosotros. Empezamos a encorvarnos, y ya no podemos andar así, sino que ya empezamos a andar. Y algunos hasta con palo en la mano. Hasta que llega el momento en que se cae. Se marchitó, se cayó. ¿Qué pasó? Se le fueron los años de energía. Se le terminó la energía. Nos acabamos. Así es el ser humano, así es el hombre, como la flor del campo. Ayer éramos y muy brillantes y muy productivos y hacíamos de todo. Hoy se llega el momento que las fuerzas ya no nos dan para todo lo que hacíamos antes. Esa es la vida del hombre, eso es la realidad de la Escritura. Esa es la realidad de la Escritura, lo que la Biblia nos dice. Por eso hoy nosotros les animamos para que cada día busquemos más al Señor. Porque nuestros años de ayer no son los mismos de hoy. Se van y desaparecen. Entonces ya nosotros nos preparamos para una nueva era, para un nuevo porvenir. Entonces, ¿por qué nosotros nos enorgullecemos? Resulta que, y ya con esto termino, había un anciano. Iba caminando y de pronto venía un joven. Y el hombre ya estaba bien anciano y andaba encorvado. Y el joven andaba bien derecho y se quedó mirando al anciano así de reojo. Y le dice al anciano, ¿sabes una de las cosas? Como tú, yo fui. Pero como yo, tú serás. Esa es no sé si usted entendió. Esa es la realidad de la vida. Fuimos jóvenes, sí, como aquel joven. Pero cuando ya somos ancianos, olviden, seremos, y quién sabe si andaremos así encorvados como el anciano, o más encorvados y quién sabe si llegaremos a los años que llegó el anciano, si no partimos antes de tiempo.